Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy la liturgia de la misa en este tiempo nos habla del final, el final de nuestras vidas, el final de la vida de los que amamos. Hoy vamos a hablar sobre eso, sobre el final. En Génesis 23:1 nos dice, Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Palabra de Dios. Aquí se nos revela la muerte de Sara, la esposa de Abraham, quien murió cuando tenía 127 años. Y nos cuenta cómo Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. La realidad es que uno llega a amar tanto a las personas, se llega a acostumbrar tanto a las personas, que cuando se van, pues nos duele. Pero también debemos pensar no solamente en todo lo que amamos, sino entender que todo lo que amamos tiene un final. Una de las cosas que debemos entender es que todo en este mundo es pasajero. De este lado del sol nada es eterno, todo pasa. Y cuando uno piensa en la muerte o en la muerte de las personas que amamos, es saludable aunque no lo crean. Los frailes benedictinos tienen un letrero en su cuarto que dice, piensa en la muerte y nunca pecarás. Y se saludan todos los días diciéndose, acuérdate de que vas a morir, para que arreglen todos sus pendientes en la tierra. Me acuerdo mucho cuando yo era joven, mi papá se enfermó gravemente y el doctor le dijo a mi mamá que le quedaban 6 meses de vida. Y mi mamá le respondió sonriendo al doctor, dichoso el que sabe cuánto le queda de vida, porque nosotros no sabemos si mañana moriremos. Gracias a Dios, decía mi madre, la última palabra no la tienen los médicos, sino Dios. De hecho, mi papá vivió 40 años más. Cuando nacemos, somos desalojados del seno materno y somos recibidos por unos adultos que nos suben a su tren. Y mucha gente jamás se pregunta, ¿a dónde le va a llevar ese tren? Ni si les gusta o no el tren. Simplemente se dedican a ir en él. Por eso es importante hacer un alto en la vida y checar. La vida que vivo es la que me gustaría vivir. La gente con quien vivo es con quien me gustaría vivir. Lo que hago actualmente es lo que me gustaría hacer. ¿A dónde va a llegar este tren? ¿Es a donde a mí me gustaría llegar? Si checamos, no fue lo mismo para los judíos subirse al tren que llevaba al campo de concentración que a unos turistas subirse al tren Maya que los lleva a Cancún. Para los judíos su viaje en el tren fue un infierno, porque sabía que el tren al final los iba a llevar a un infierno peor. En cambio, los turistas van felices, contentos, gozando el paisaje, porque saben que el tren los va a llevar a un destino maravilloso. Muchas personas no viven, sobreviven. Trabajan, comen, duermen, viven una rutina sin sentido, como que si nunca se fueran a morir. Nunca se cuestionan si es eso que viven, lo que quieren vivir, a dónde van, cuál es su misión. Se la pasan renegando como parásitos de queja, echando culpas, lamentándose, victimizándose. Les voy a contar una historia que es real. Una vez 2 hermanos criados en el mismo hogar, cercanos entre ellos, pero muy distintos el uno del otro. Los dos habían compartido la dura experiencia de crecer junto a un padre alcohólico,
violento, autoritario, irresponsable, el cual estuvo varias veces en la cárcel por querer vivir bajo su propia jurisdicción. El hermano mayor se convirtió en alcohólico, dejó la escuela y se casó. Frecuentemente maltrataba a su familia, apenas trabajaba y en repetidas ocasiones tenía problemas con la policía. Cuando en una ocasión le preguntaron ¿por qué actúas de esta manera? Él contestó, pues con un padre y una infancia como lo que tuve, ¿cómo hubiera podido yo ser distinto? En cambio, el hermano menor dijo, a pesar de los problemas y dificultades que hubo en mi casa, nunca dejó de estudiar, se casó, se convirtió en un atento esposo, en un buen padre. Era también un empresario exitoso que aportaba mucho a su comunidad. Un día en una entrevista le preguntaron a qué se atribuye el éxito que había tenido en su vida y respondió, con un padre y una infancia así, ¿cómo hubiera podido ser distinto? Tendría que ser un hombre nuevo y diferente. A ver, esto es importante. Si la vida que llevas no es la que te gusta, estás a tiempo, bájate del tren en el que has vivido hasta ahorita y súbete al que te va a llevar a donde tú quieres. Es importante que pienses cómo estoy viviendo el tiempo de vida que Dios me da. ¿Te das cuenta que tienes un tiempo limitado de vida? ¿Te das cuenta que nadie es eterno? A ver, piensa en esto. ¿Qué pasaría si así como los alimentos tienen fecha de caducidad, tú cuando hubieras nacido te hubieran puesto tu fecha de caducidad? Imagínate que todos naciéramos ya, bueno, todos tenemos una fecha de caducidad, pero no la conocemos. Pero ¿qué tal si la conociéramos? ¿Cómo sería nuestra vida? Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que no podemos seguir perdiendo el tiempo. Un maestro de filosofía, en la clase de las 7 de la mañana, le indicó a sus alumnos que ese día sería el último día, que pensaran que ese día sería el último día de su vida, que vivieran esa experiencia y tendrían hasta las 7 de la noche para vivir la experiencia. Al siguiente día, a la mayoría, al hablar de sus experiencias, manifestó que ese día había dejado de ver las redes sociales, no se había metido en internet, no se había puesto a holgazanear ni a ver la tele. La mayoría se puso a ir con la gente que amaban para decirles gracias, te amamos, fueron a pedir perdón, empezaron a perdonar, terminaron tareas que tenían pendientes, etc. El maestro se cuestionaba diciendo, ¿por qué nos esperamos hasta el final para dar las gracias, para pedir perdón, para decirle a la gente que amamos, que la amamos? Muchos esperan hasta el momento en que pasa el féretro. Platicó el maestro que su hija, que vive en Alemania, le había hablado por teléfono para decirle que lo amaba y que le daba las gracias por todo lo que había hecho por ella. Y la primera reacción del maestro de filosofía fue preguntarle a su hija, ¿estás enferma, hija? ¿Te vas a morir? Y la hija contestó, ¿por qué tengo que estar enferma a punto de morir para decirte esto? Lo que pasa es que te extraño mucho y que acá lejos de ti me he dado cuenta todo lo que has hecho por mí y quise agradecértelo y quise decirte que te amo. Conocí a un sacerdote que tenía en la sacristía un letrero que decía, celebra esta misa como si fuera la última de tu vida. Curiosamente, un día después de celebrar su misa, se fue a la playa a nadar y nunca más regresó. Le dio un infarto cuando estaba nadando y allí murió. Qué hermoso sería que cada uno de los que me están escuchando dijéramos, hoy voy a vivir este día con mi familia, como si fuera el último día en que vamos a estar juntos. Una amiga joven de unos 30 años cuenta, estaba casada con un muchacho muy buena onda de 35 y dice que esa noche se durmió disgustada con su marido y al levantarse se dio cuenta que su marido no se despertaba, se le había hecho tarde para el trabajo y al quererlo levantar
se dio cuenta que estaba muerto. No se imagina cómo se ha arrepentido de no haber hecho las paces esa noche con su esposo y haberse separado de él disgustado. Todos los que somos integrantes de una familia deberíamos tener este lema en nuestra vida. Vivir este día como si fuera el último que vamos a estar juntos. ¿Y saben qué? Los pleitos, las discusiones, los reclamos durarían menos. Sería bueno que las familias estableciéramos este principio. Piensa en la muerte y nunca pelearás. ¿Cuántas veces nos disgustamos con alguien de nuestra familia y pensamos mantenernos indiferentes durante determinado tiempo? Es más, dejamos de hablarle, nos ausentamos físicamente y todo lo hacemos con la finalidad de que el otro reflexione, de que el otro tenga tiempo para sentir que le hacemos falta, pero ¿vivirá esa persona el tiempo que dure nuestro enojo y nuestro rechazo? ¿Tendremos después la oportunidad de reconciliarnos? ¿Por qué no hacer el intento ahora? A lo mejor mañana ya es demasiado tarde. Me gustaría platicarles mi propia experiencia. Mi mamá tenía un rancho en Ciudad Guzmán, como a 1 hora y media de aquí de Guadalajara, y solía ir a verlo para ver cómo andaban las cosas de vez en cuando. Un día mamá me pidió que si podía llevarla, pero yo ese día entraba a trabajar, a un trabajo nuevo, y no podía darme el lujo de faltar. De tal manera que hasta le di gracias a Dios porque una hermana de mi mamá que acababa de llegar de Estados Unidos se ofreció a llevarla. Era un lunes, mi mamá ese día rara cocinó, porque casi nunca cocinaba, más que cuando había una celebración importante. Y cuando le pregunté, mamá, ¿qué se celebra este día? ¿Por qué hiciste tú de comer? Y me dijo, hija, me estoy despidiendo. Yo me quedé así media sacada de onda y le dije, mamá, pero si solo vas a Ciudad Guzmán. No dijo más, se sonrió y seguimos comiendo. El miércoles me habló mi mamá en la mañana diciendo que se iba a quedar unos días más en Ciudad Guzmán. Tenía unos asuntos que arreglar. El miércoles estaba yo en la mañana en medio de una junta de trabajo, cuando la secretaria me interrumpió. Me dijo que tenía una llamada urgente. Era un señor que decía, su mamá acaba de morir en un accidente. ¡Wow! Mamá era joven, 54 años, 53. La había visto viva el lunes. Jamás pensé que se iba a morir. Y se murió en un accidente automovilístico. Y me acuerdo que lo que más le reclamé en el féretro era, ¿por qué no me enseñaste a vivir sin ti? ¿Por qué no me enseñaste a que un día tú te ibas a morir? Curiosamente, Abraham y a Sara, la muerte los separó. Qué hermoso sería que a todas las parejas, sola la muerte los separara. Y yo creo que hay que pensar en varios aspectos. Desde el aspecto práctico, un testamento para no dejar pleitos. Mamá murió intestada y aquello fue un infierno. Fue horrible. Lo que mamá no quería que sucediera, que la familia se dividiera, sucedió. También es bueno dejar un seguro de vida. Un ahorro es mejor, es mejor que le digan a una persona, cuando se le muere un familiar, lo siento, con un cheque en la mano, que lo dejen con un chorro de deudas. Y es importante informar y dejarle claro a la pareja, a los hijos, todo lo relacionado a pagos, préstamos, créditos, negocios, porque la muerte no depende de un estado de salud, sino de Dios. Es importante entender que debemos de aprovechar el tiempo, porque es lo único que tenemos limitado en la vida.
Pensar en la muerte nos debe llevar a entender que lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo y tenemos que aprovechar el tiempo presente. San Pablo nos dice, no vivan de una manera desordenada, como viven los que pierden el tiempo. No podemos seguir viviendo desordenadamente. Tenemos que saber aprovechar el tiempo. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de aprovechar el tiempo? Amando. Dios nos va a juzgar solo y únicamente por el amor y con el amor con que hicimos las cosas. Y mi pregunta sería, ¿cuántos esperan el momento final para decir las mejores palabras? Dilas hoy, antes de que se te olviden o tus labios cerrados para siempre ya no puedan pronunciarlo, o los oídos cerrados del otro para siempre ya no las puedan escuchar. Las palabras de amor que no se dicen, no se guardan, se pierden, se olvidan. Las flores que no se dan se marchitan. Los besos que no se dan, no se ahorran, se secan. Ahora que podemos mostrarles al otro el cariño que le tenemos, lo que somos capaces de hacer por el otro, convivir más, hagámoslo. Sería muy provechoso que cuando termines de oír esta charla, aunque sea un poco doloroso, escribieras una carta con las palabras con las que desearías despedirte para siempre de las personas que aman. Mamá, antes de morir, nos dio una carta el 23 de diciembre, se murió el 23 de enero. Y en esa carta decía cosas preciosas sobre cada uno de nosotros, sobre mi papá. Y al último decía, hijos, mi mayor herencia, mi mejor tesoro es dejarles un Cristo vivo en su corazón. Y ciertamente nos dejó la mejor herencia. Fíjense ahora que fue Día de los Muertos. Fui a acompañar a una amiga al cementerio, porque mamá está cremada y está en un templo. Y me puse a leer lo que está escrito en las lápidas. Hay algunas lápidas que decían, siempre estarás en mi corazón, tu esposa y tus hijos te amaremos siempre. Corto fue tu paso, pero grande nuestra felicidad a tu lado, como grandes al vacío que ahora sin ti sentimos. A ver, una pregunta. Si te tocara morir hoy, ¿qué letrero crees que encontrarías en tu vida? ¿Cómo resumirías el tiempo que has vivido al lado de tu familia, de tus seres queridos? Hoy en la actualidad, es cierto, los jóvenes se sienten felices porque tienen 100,000 seguidores, 200,000, 1,000,000, 2,000,000. Pero cuando estén enfermos y muertos, ¿cuántos de estos seguidores van a estar a su lado? Es importante que no por estar viendo tu celular, las redes, el internet, dejes de convivir con tu familia. Y vieran qué lindas frases se ponen en la tumba. Lo malo es que las frases más bonitas las ponen en las tumbas de las personas que mueren. ¿Por qué tenemos que esperar a que el santo se muera para venerarlo? Como que sentimos que ya, bueno, no sé, en la actualidad ya no sabemos estar en familia, ya no sabemos decirle a nuestra familia lo que sentimos. Y a veces creemos que si le digo a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, lo que siento por ellos se van a crecer. Y yo creo que por eso mucha gente se espera que se muera para decírselo. Cuando se mueren y pasa el féretro, yo he oído comentarios como tan bueno que era, tan buena que era. No perdamos el tiempo. Hay que saber acariciarnos verbalmente como familia, motivarnos, animarnos, estimularnos, mientras nos llegue el encuentro con Cristo. Si nos amamos, expresémoslo ahora no solamente con hechos, sino con palabras. Si tenemos las palabras hermosas, digámoslas ahora.
Nada de que él o ella ya lo saben, ya saben lo que sienten. Las palabras sin hechos están huecas y los hechos sin palabras están vacías. Preparar nuestro encuentro con Dios, la muerte, no es el final, es la puerta que nos abre a las dimensiones de la eternidad. Cristo nos dice que si tenemos algo contra el hermano, nos pongamos en paz con él antes de que nos lleven al juez y el juez nos condene. Entonces, si Dios nos manda ponernos en paz con el adversario, más con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros yernos, con nuestras nueras, con los que estamos caminando toda la vida. Dios nos va a juzgar cuando moramos y nos va a juzgar por el amor con que yo traté a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El más cercano a mí, mi familia. Pablo nos dice que nadie hace daño a su propio cuerpo y tu familia es tu cuerpo. En este momento, si fueras a la presencia de Dios, imagínate que Dios quiere consultar a los miembros de tu familia para realizar tu juicio. ¿Cómo te iría? Por eso perdemos la paz, porque creemos que somos eternos y que no vamos a salir de este mundo nunca. Y nos llenamos tanto las manos de suelo que nos cuesta trabajo abrazar el cielo. La muerte duele en los que se quedan, no en los que se mueren. Por eso Pablo decía, para mí morir es una ganancia. Por eso nuestro esfuerzo es tratar de ser instrumentos de cambio, preparar a los que se quedan para que aprendan a vivir y sigan adelante ellos solos. Yo le pido mucho a Dios que me permita vivir hasta que mis hijas, mis nietos ya no me necesiten. Hay un canto maravilloso que dice, Señor, haz que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos. Cuando nadie ya lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Por eso, al pensar en la muerte, hay que preparar a la pareja, a los hijos. Por ahí dicen que el mejor padre o la mejor madre es la que llega a ser inútil para sus hijos. Tenemos que prepararlos para que ellos se enfrenten la vida solos. Y así uno puede estar más libre para enfrentar su encuentro con Dios a la hora de nuestra muerte. Ojalá que Dios nos conceda una muerte santa. ¿Qué es una muerte santa? Que tengamos el tiempo de haber cumplido la misión que Dios nos dio, que tengamos el tiempo de servirle, de decirle gracias, Señor. Lo peor es morirse sin estar preparado, sin estar listo. Un día se me ocurrió en una de mis comunidades de Biblia comentarles. Imagínate que ahorita viene un ángel y nos dice a los que estamos aquí que nos quedan 10 minutos de vida. ¿Qué harías con tu vida? Una señora que estaba en la comunidad dijo, yo seguiría haciendo lo mismo porque estoy en paz con Dios. A los 10 minutos le dio un infarto, se desplomó y cayó muerta. Gloria a Dios, estaba preparado. Si yo te dijera que te vas a morir dentro de una hora, ¿qué harías? Y la pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? ¿Cómo sabes que no te vas a morir dentro de una hora? ¿Cuántos años más vas a estar junto a tu familia? ¿Se han puesto a calcular el número de años? Abraham y Sara vivieron muchos años, pero nosotros estamos preparados para ese momento. ¿Qué palabras podrían resumir tu vida al lado de tu familia? No sé, pregúntate, si yo me muriera en este momento, ¿qué me dolería no haberle dicho, no haberle dado a mis seres queridos? Si yo me muriera hoy, ¿dónde despertaría mañana? Me ha tocado a veces hablar con personas viudas y lo que más les duele es no haberse dado el tiempo
para decirle a su pareja todo lo bueno que tenía que decirle. Cuando se despiden de su pareja, no sé, tú cuando te despides y vas a trabajar y te despides de tu pareja, de tus hijos, despídanse en paz, bendíganse uno al otro. En este momento me gustaría que pensaran, de verdad, si yo me muriera ahorita, estaría preparada para el encuentro con la eternidad. Y lo importante, si tú te murieras hoy, ¿cómo te recordarían tus hijos? Hay una carta de una pacientita mía que le escribió como tarjeta de Navidad, hermanos. Querido papá, en estos días que se acerca la Navidad, quiero decirte los recuerdos que yo tengo de nuestras Navidades. No son nada agradables. Te recuerdo enojado, prepotente, gritando, violento, ordenando siempre como si fueras la máxima autoridad, y tú sin hacer nada, corrigiéndonos, criticando todo lo que hacíamos. Nunca te dábamos gusto. Te recuerdo insultándonos, y la mayoría de veces te recuerdo borracho. Empezabas con tus bravuconerías y querías echar malo a todo mundo. No se me olvida el día que mi hermano recibió su primera bicicleta, y como él nunca había andado en bicicleta, lo forzaste a que se subiera, lo aventaste, le pegaste, se cayó, lo tarugueaste y se arruinó la bicicleta. ¿Cómo lo golpeaste? ¿Cómo lo insultaste y lo humillaste? Siempre en mi vida te recuerdo violento, agresivo, en la defensiva, aunque nadie te atacara. Nadie te podía decir nada. Es más, hasta ahora puedo hablarte, ya que tienes 5 años de muerto. No te había escrito porque tenía miedo de que salieras de la tumba para regañarme. ¡Guau! 5 años esperó para poder escribir esa carta. Y se la mandó de tarjeta de Navidad a todos sus hermanos. Y les ponía al final de la carta, queridos hermanos, así quieren ustedes que los recuerden sus hijos. ¿Cómo te van a recordar los que han vivido contigo? Mira, la vida es una oportunidad que Dios nos da para amar, no solo a Dios, sino a nuestra familia. Es una oportunidad que Dios nos da para conocerlo y servirlo. ¿Y cómo hacer esto? No con incienso ni veladoras, sino amando y sirviendo a nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo más cercano? Tu familia. Piensa en tu muerte y no pierdas más el tiempo. Teca, ¿cómo quiero que me recuerden? Qué saludable es poder decir, como el anciano Simeón, Señor, ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque te ha visto y te ha encontrado. El ideal es llegar a perderlo todo en este mundo hasta llegar a decir, Señor, que me falte todo menos. Y al llegar al final de nuestra existencia, pensar que llevé una vida útil que sirvió para servir y amar a Dios en los hermanos. Hay un dicho que dice, quien no vive para servir no sirve para vivir. El fin de nuestro mundo, la muerte, es un hecho para todos los hombres del que no vamos a escapar. Fíjense, el hombre vive de esperanzas. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos en una sala de espera, porque todos sabemos que esto es pasajero. El niño espera hacerse grande. El estudiante espera aprobar los exámenes. Los recién casados esperan tener un hijo. El desocupado espera encontrar trabajo. El encarcelado espera dejar la cárcel. Esperanzas, unidas a un bien que no tenemos y que deseamos ser. Nosotros los que creemos en Cristo y vivimos de acuerdo al plan de Cristo, estamos en espera de un cielo nuevo, una tierra nueva, pero ojo,
No solo estamos en espera de un cielo nuevo, también nosotros somos esperados en la vida eterna. Pero la pregunta es ¿por quién? Pues desgraciadamente puede ser por Dios o el diablo. ¿Quién te está esperando después de la muerte, de tu muerte? En la segunda de Pedro 3:10 dice, llegará el día del Señor como hace un ladrón. Y entonces los cielos se desarmarán en un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor, y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos, una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha y sin culpa. Esta cita de la palabra de Dios es muy interesante. Lleven una vida santa y piadosa para que podamos tener claro que quien nos espera en la otra vida sea Dios. Pero dice que es una vida santa y piadosa, es una vida donde nos esforzamos para que Dios nos encuentre sin mancha, sin culpa. Y cuando les pregunto ¿cuándo te vas a confesar? Mañana. Mañana me confieso. Mañana le pido perdón a mi pareja. Mañana le digo te amo a mis hijos. Mañana. ¿Y cómo sabes que va a haber un mañana? Existen dos formas de esperar la segunda venida de Jesús, como castigo o como premio. Pues para los que han vivido sin Dios y han dejado a Dios para mañana, no les queda más que esperar ese día como castigo. Para los que han llevado una vida santa, santa es ser mejor hoy que ayer, ser mejor padre, mejor madre, mejor esposa, mejor abuela, ser mejor hoy que ayer. A los que han llevado una santa y piadosa, personas que se mantienen escuchando a Dios a través de su palabra, acercándose a los sacramentos, orando. A ellos les esperan cielos nuevos y una tierra nueva, en donde reine la justicia. Y mucha gente cuando oye esta cita de Pedro y del Apocalipsis, se preocupan mucho por el fin del mundo. No te preocupes por el fin del mundo. Preocúpate por el fin de tu mundo. A mí lo mismo me da morir sola o acompañada. Al final, uno tendrá que dar cuentas a Dios de manera personal, del bien o del mal que haya hecho en su vida. Para esperar el fin de nuestro mundo con paz, con alegría, tenemos que esforzarnos. ¿Qué es esforzarnos? ¿Hacer lo que quiero? ¿Hacer lo que puedo? ¿Hacer lo que debo? No. Esforzarnos es hacer más de lo que quiero, debo y puedo. Y dice, esfuércense en vivir día a día en paz, sin culpa, sin mancha. Y por eso, para poder hacer esto, necesitamos dejar el pasado atrás. El pasado es un ancla que no nos deja avanzar. Y el pasado, ya les he dicho, no es sofá, es trampolín, y solo sirve para perdonar y aprender. El pasado no te va a distraer. Y entonces se nuevo, porque lo que más nos quita la paz es vivir en el pasado. Si quieres recuperar la salud espiritual, abandona la crítica, el resentimiento y la culpa, que son las responsables de nuestras enfermedades y lo peor de nuestra condenación. Acepte el perdón de Dios. Perdona a todos. Perdónate a ti mismo. Perdona a Dios. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada como vivir sin enemigos. Y nada peor para la cabeza y por lo tanto para el cuerpo que el miedo que viene de la culpa, el resentimiento y la crítica que te hace juez, que es muy agotadora y que es una vana tarea y que es cómplice de lo que te disculpa, de lo que te
disgusta. Deja de culpar a los demás. Acepta la responsabilidad de tu vida. El bien y el mal viven dentro de ti. Alimenta más el bien para que sea el vencedor. Cada vez que te tengas que enfrentar, acuérdate que hay que vencer al mal a fuerza de bien. Y acuérdate que los problemas son lecciones y que nada sucede en la vida que sea vano. Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. Libérate de la ansiedad, cree en Cristo, confía en su misericordia, abandónate en su amor, deja que su sacrificio en la cruz no sea inútil, deja que Cristo te haga perfecto y te santifique, para que cuando venga te encuentre en paz, viviendo sin culpa y sin mancha. Pues que Dios de verdad nos encuentre listos para recibirle y que cada día lo vivamos como si fuera el último. Jesús, enséñame a verme como tú me ves, a aceptarme como tú me aceptas, a valorarme como tú me valoras y a creer en mí como tú crees en mí. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto el próximo miércoles. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.